Estratégica Córtico-Basal. Les agradecemos mucho su presencia en este espacio, para todos los doctores que nos visitan desde diferentes países. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio primero con la presentación de nuestro protagonista del día de hoy, que es el doctor Marcos Daniel González. Vamos a hablar un poco y hacer un resumen de su trayectoria para que sepamos pues cuál es nuestro speaker. El doctor Marcos Daniel es odontólogo de la Universidad Javeriana, tiene un posgrado en cirugía oral y maxilofacial de la Universidad del Bosque, es certificado en shock trauma cráneo-maxilofacial por la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Tiene un magíster en educación de la Universidad de La Sabana. Es Masterclass y Master Teacher de la International Implant Foundation en Múnich, Alemania. Es instructor también de residentes de cirugía oral y maxilofacial desde hace más de 14 años y se dedica a la implantología y rehabilitación oral desde hace más de 25 años. Es todo un placer tenerlo presente acá con nosotros, doctor Marcos Daniel. Le damos la bienvenida y le cedo la palabra para que demos inicio a este webinar. Si quiere también ya puede compartir su pantalla. Stephanie, muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a todos los participantes de este webinar. Perdón. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Stephanie. Sí, señor. Bueno, listo. Bien. Gracias por estar aquí pendientes de esta transmisión. Nuevamente nos reunimos para hacer un webinar acerca de la introducción de lo que es la implantología estratégica corticobasal. Cada vez está creciendo más este grupo y es muy interesante que tengamos participantes, odontólogos especialistas, implantólogos, cirujanos maxilofaciales, de todas las especialidades que quieren apuntarse cada vez más al conocimiento de lo que es la implantología estratégica corticobasal y, por qué no, aplicarlo en sus prácticas privadas. Representa grandes beneficios. Representa grandes beneficios para nosotros como odontólogos y para los pacientes. Pues voy a hablar entonces de lo que es esta implantología que, como ustedes ven, es de tipo monofásico o monoblock, como ven en estas dos fotos de su pantalla a lo izquierdo. Tienen unas propiedades muy interesantes estos implantes. La práctica me ha llevado, mi experiencia propia me ha llevado a definir que este sistema más simple, no es más fácil, pero sí más simple que la implantología convencional, a elegirlo y que este sea un camino sin retorno. Una vez uno comienza a practicar este tipo de implantología, se da cuenta de sus grandes beneficios y pues para mí es un placer poderlo compartir con todos mis colegas de Latinoamérica y lograr y poder contarles algo de sus grandes beneficios. Vamos a ver por qué es importante hablar de la implantología estratégica corticobasal. Esto tiene mucho que ver con mi experiencia de por qué elegí reemplazar la implantología tradicional por este tipo de implantología, y básicamente está dada por esto, porque hay gran cantidad de aditamentos protésicos que hacen complejo el aprendizaje y la aplicación de los diferentes sistemas de implantes. Esto es una pequeña muestra de toda la tornillería costosa que yo utilizaba para mis pacientes. Y por otro lado, también un problema grande que eran los microgaps que producen aflojamiento y proliferación bacteriana, terminando en lo que nosotros llamamos ahora perimplantitis, de lo cual sabemos también que hay una pandemia de la perimplantitis.
Hay gran cantidad de pérdida de implantes por ese proceso en el cual de una forma aún no determinada se contamina la superficie del implante, esa superficie rugosa, y acaba siendo todo un problema para el tejido que envuelve o que rodea al implante que en un comienzo podría haberse encontrado oso integrado. Y también de los tratamientos de la perimplantitis, ¿no? Es llamativo cómo definitivamente después de tratar de luchar porque la superficie del implante sea más rugosa para aumentar la superficie de contacto con el hueso, una vez instaurada la perimplantitis, lo que hacemos es tratar de alisar esas roscas o esos hilos de rosca que finalmente acaban permitiendo, o mejor dicho, no es un motivo para que finalice allí la perimplantitis, sino que esta, por ende, seguirá avanzando así hagamos múltiples tratamientos de alisado de las roscas expuestas. Bueno, otra cosa también importante es que si hay una implantología que me puede evitar hacer procedimientos invasivos como son los injertos óseos, magnífico. Y es lo que he encontrado con la implantología corticobasal. Definitivamente no hay nada mejor que ofrecerle al paciente procedimientos que no tengan que ver con injertos, pero que el implante, el fabricante del implante tenga la buena intención de fabricar este tipo de aditamentos para que se ajusten a la cantidad de hueso que tiene el paciente y no el odontólogo ajustar el hueso del paciente para que quepa un implante, que eso es el gran porcentaje de los casos en los que hay que hacer injertos óseos, ajustar el tamaño del hueso para que quepa el implante y muchas veces no es por recuperar un contorno óseo como es debido. Esto muchas veces es de poner en el criterio el riesgo-beneficio del paciente y si el paciente lo desea o no y si yo puedo reemplazar ese tejido perdido por material protésico o no. La implantología estratégica también, vemos estas imágenes repetidamente, reiterativamente, y son injertos que no solo se exponen, sino que con el tiempo se quedan solo esos tornillos o microtornillos de osteosíntesis expuestos sin nada de hueso alrededor. Bien. Respecto a la experiencia, mi experiencia que me dice acerca de la regeneración tisular, que hay una distracción por transporte óseo que funciona muy bien, que se pueden hacer colgajos rotados de tejido conectivo que también funciona muy bien, que hay injertos libres de tejido conectivo que también funciona muy bien, injertos óseos autólogos más proteínas morfogenéticas, PRF, todos los eh, digamos, sustitutos óseos o los estimuladores de crecimiento óseo que pues tienen ciertos requerimientos supremamente específicos para que funcionen. Y las desventajas de la regeneración tisular, pues básicamente es que son impredecibles, que largo tiempo de espera, hay que tener hay que, digamos, darle la cara al paciente y decirle que definitivamente el procedimiento que estamos haciendo de regeneración ósea puede no funcionar y que si funciona, de todas maneras tenemos que esperar mucho tiempo y el paciente lo único que quiere es dientes. Y son altamente invasivos y requieren de un alto grado de colaboración por parte del paciente. Pues bien, esa, tal vez, digamos, cerré el capítulo de la implantología bifásica con este artículo que publiqué en el 2013 acerca de una reconstrucción del maxilar con transporte óseo e implantes después de una maxilectomía parcial. Allí fue un artículo que publiqué con uno de mis residentes en el servicio de cirugía oral y maxilofacial del hospital donde trabajaba en esa época. Y lo que vemos aquí en la primera radiografía panorámica, ortopantomografía, es cómo hay una risoclasia de los dientes anteriores superiores y me lo remitieron del servicio de endodoncia porque presentaba el paciente una fístula
una fístula con drenaje activo de material purulento que correspondía a esas zonas, pero que ellos veían que definitivamente esto era algo extraño, que no era solo una necrosis pulpar, y efectivamente al momento de resecar o tomarle una biopsia a ese tejido salió que era un quiste odontogénico glandular. Recientemente, relativamente, de las últimas patologías clasificadas por la OMS en el sistema estomatognático, y de las cuales se sabe que hay que hacer una resección amplia. Por eso ustedes en la imagen de la derecha arriba ven que tuve que hacer una resección de parte de la premaxila desde el diente 13 al 22, y esto genera, es increíble cómo afortunadamente derrotamos colgajos de tal forma que no hubiera comunicación entre la boca y las fosas nasales, pero sin embargo la parte de fonación totalmente alterada del paciente pues la dificultad para deglutir también generaba que el paciente estuviera supremamente impedido, y entonces recurrí a hacerle una distracción o un transporte óseo de los dientes posteriores, de dos dientes posteriores bilateralmente, como lo dice el protocolo, para que atracaran finalmente en la línea media, colocando distractores al lado y lado, y finalmente lo que llamamos nosotros hacer el atraque en la zona de la premaxila, que incluso con el avivamiento de los bordes tuve que colocar injerto de cresta ilíaca para que sellara completamente ese arco. Finalmente, lo que se logra es lo que está previsto en la literatura, que los dientes del transporte óseo se pierden, pero quedamos con una bóveda palatina anterior relativamente funcional para la ausencia de lo que él tenía. Entonces, fíjense cómo ustedes, de los grandes beneficios de la distracción histiogénica o histogénica o distracción ósea, es conseguir el volumen de tejido que generalmente nunca se logra con injertos eh, libres, por el gran rango de reabsorción que tienen estos injertos. Pero finalmente el transporte óseo, desafortunadamente, se pierden los dientes que están en el bloque de transporte. Finalmente, ustedes ven en sus pantallas a la derecha una radiografía panorámica en la que rehabilité a este paciente con implantes convencionales tipo Branemark para colocar allí, atornillar unos aditamentos para una sobredentadura. Finalmente el paciente quedó de esta forma, era un paciente muy joven, pero entonces la reflexión acerca de todo este artículo es que este paciente duró incapacitado durante digamos, mucho tiempo, aproximadamente unos 4 años, para lograr finalizar con este tipo de prótesis, que igual no es lo más preciso o llamativo o lo mejor que pudiéramos lograr, pero para lo que había en el momento, en su momento, era lo que teníamos a mano y a disposición, y el paciente finalmente se puede comunicar, puede hablar, puede tener una vida relativamente normal con esa prótesis que aún tiene después de aproximadamente 11 años que lo operé. Bueno, esto me deja muchas enseñanzas, y con esto le reitero, fue, digamos, el culmen de lo que pude hacer con la implantología convencional, con una rehabilitación de una distracción osteogénica, que es en la regeneración tisular que más creo, pero también de las que más problemas le producen al paciente, porque tiene que estar muy pendiente de la activación de los tornillos, que sea en la misma dirección, verlo uno casi a diario para que todo el protocolo se lleve a cabo como debe ser, y finalmente pues se obtienen buenos resultados, pero sacrificando mucho tiempo, mucha comodidad o confort del paciente. Entonces, ahí fue cuando yo dije, si hay mecanismos mejores de rehabilitar a mi paciente sin producirle tantos problemas, pues la idea es que por ahí sería el camino. Y coincidentemente, en esa época encontré los implantes estratégicos corticobasales, con los cuales se puede rehabilitar muchos pacientes, como lo veremos más adelante, desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, si teníamos implantes bifásicos, que en realidad pues lo que pude usar
fue el de la casa IDE Dental, que es una casa suiza, IDE Dental. Finalmente, tomé o me decidí por estos implantes monofásicos o monobloc, de una sola pieza, en los cuales encontré que había implantes de compresión ósea, implantes córtico-basales, que incluso tienen no solo un pilar para cementar prótesis fijas, sino que también tienen unos aditamentos tipo multiunit en los cuales puedo atornillar las superestructuras. Entonces, muy, digamos, han sido muy imaginativos los de esta casa comercial diseñando implantes que, a pesar de ser de una sola pieza, se pueden solucionar muchos casos de edentulismo. Bien, entonces la implantología estratégica corticobasal eh, crea una disrupción en la implantología convencional. ¿Qué es esto? Es un gran cambio, es tan fuerte, es tan poderoso lo que he encontrado con este tipo de implantología, que con mostrarles estas imágenes les puedo decir que eran pacientes con unos maxilares edéntulos totalmente atróficos que pude rehabilitar en 3 días, cuyas caras ustedes pueden ver aquí después de 3 días con dientes fijos sobre esos implantes, sin edemas, sin sangrados y con una sonrisa bastante fresca. Bien, entonces voy a pasar a mostrarles una serie de solución de casos con atrofias severas en edéntulos totales, que para ir escalando desde lo más severo hasta lo más sencillo lo podemos solucionar con este tipo de implantología. Es importante que ustedes empiecen a familiarizar con este tipo de imágenes, porque ya hay muchos colegas que están poniendo este tipo de implantología alrededor del mundo, y cada vez seguramente algunos de ustedes, desde que están participando en este webinar, es porque ya han visto diferentes casos resueltos con este tipo de implantología. En otros casos, igual como en cualquier procedimiento, encontrarán casos desastrosos por no seguir digamos, la técnica correcta de la colocación y la rehabilitación de estos implantes. Vamos a empezar con este caso, un paciente diabético de aproximadamente 62 años, quien tenía una enfermedad periodontal progresiva, eh, a quien en 3 días se le rehabilitó de esta forma. Fíjense ustedes la estética lograda con dientes fijos y sin edemas, sin equimosis, sin pérdida de injertos, con unos implantes que generalmente no producen problemas de perimplantitis al ser completamente lisos. Un seguimiento a 5 años, fíjense que sigue muy estable su oclusión, su línea de sonrisa, todo lo que logramos desde el principio se conserva allí. En la radiografía, les presento aquí la radiografía panorámica, donde estaban esos dientes residuales. Fíjense ustedes el grado de enfermedad periodontal que presentaba, y el paciente, pues claro, tiene un cargo muy importante del gobierno. No podía soportar estar más en estas condiciones hasta que escuchó de lo que estaba haciendo y asistió a mi consulta, y este fue el procedimiento que se le hizo. Entonces ustedes ven una cantidad de implantes delgaditos que son de titanio grado 5, lo que les da bastante rigidez, pero sin embargo les permite dar algún tipo de torsión. Se pueden paralelizar entre ellos, a pesar de que los sitios que buscamos de anclaje son corticales suficientemente rígidas, que producen una macro retención tanto en maxilar superior como en la mandíbula. Y pues fíjense la estabilidad que produce a través de los años, con unas prótesis, en este caso unas prótesis híbridas que van desde el último implante en zona pterigomaxilar hasta el contralateral, unidos por una barra, la cual lleva una sobredentadura que solo va a abarcar de 6 a 6, que es la oclusión que nos interesa, lo mismo en maxilar inferior. Vamos a ver otro caso de una atrofia también muy severa de esta paciente de 65 años. No tenía antecedentes médicos de importancia, pero sí, cuando veíamos la fotografía clínica intraoral podíamos ver una serie de petequias compatibles con una papilomatosis palatina y un reborde alveolar supremamente atrófico,
Al igual que en la mandíbula tenía un reborde en filo de cuchilla y las zonas posteriores muy, muy atróficas. Este es el caso una vez cementadas eh, las prótesis híbridas sobre los implantes. Fíjense cómo queda totalmente sellado contra la encía. Y estos son seguimientos después de 4 años. Aquí está la radiografía ortopantográmica previa y vemos cómo logramos una situación de 2 implantes pterigomaxilares y el resto de implantes están aprovechando parte de la bóveda palatina en unión con el piso de la fosa nasal, lo que le da mucha estabilidad a esos implantes, a pesar de ser un hueso tan reducido el que la paciente presentaba. Y en el maxilar inferior, pues vemos cómo se acomodan los implantes en la zona del hueso remanente. Aquí tenemos otro caso, una paciente que presenta un edentulismo en el maxilar superior y consultaba solo por ese maxilar, ya que en la mandíbula presentaba 2 implantes con una sobredentadura que estaba bastante estable y en buen estado, de tal forma que se le hizo solamente la parte superior. Fíjense el resultado de el antes y el después. Esta es la radiografía de la paciente, antes y después. Bien, vamos a ver otro caso. Este paciente, también un paciente diabético tipo 2, quien presentaba un edentulismo de una enfermedad periodontal avanzada, y este es el resultado final. Fíjense cómo lo que quiero presentarles es que se familiaricen con este tipo de implantes que se encuentran de una forma y una disposición muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver con la implantología bifásica o convencional. Y vemos un seguimiento después de 3 días ya con las prótesis cementadas. Vamos a ver otro caso también de un paciente de déntulo total superior e inferior. Fíjense el grado de atrofia tan severo que tiene tanto en maxilar como en la mandíbula. En la mandíbula casi que se confunde el vestíbulo con el piso de la boca. Y después de 3 días lo tenemos completamente rehabilitado con sus dientes fijos, con sobredentaduras. Y este es el estado final después de 5 años. El paciente asiste solicitando que se le cambien las prótesis híbridas por cerámica. Dice, aquí está el cambio de las prótesis híbridas por cerámicas. Este era el preoperatorio y este es el posoperatorio. Bien, otro paciente, otro caso también muy severo, antes de pasar a los segmentos y ver algo de pronto más realizable para quienes quieren iniciarse en este tipo de implantología. La sugerencia: no empiecen por los casos más grandes, pero aquí les quiero mostrar nuevamente es digamos, el gran abanico de posibilidades que se pueden resolver con este tipo de implantología. Este paciente que tenía un paladar muy, muy ojival y en la parte inferior un filo de cuchilla bilateralmente con unos dientes en malposición, lo que se hizo en el plan de tratamiento fue extraer esos dientes remanentes del maxilar superior, hacer una híbrida en el maxilar superior, y en el inferior se hicieron unos segmentos de esta manera. Fíjense aquí en la radiografía, en el posoperatorio inmediato, ya una vez cementadas las prótesis metal cerámica inferiores y en el superior metal acrílico, en las condiciones establecidas para la rehabilitación de este tipo de prótesis, encontramos que después de 4 años el hueso sigue estando supremamente estable. Fíjense que no vemos reabsorciones, aquí no hablamos de que se nos está perdiendo el hueso en la medida que pasa el tiempo, sino que por optimización del hueso. Si ustedes recuerdan un poco de las leyes de Wolff, hablamos de la optimización del hueso cuando las cargas funcionales sobre el hueso son bastante estables. Incluso puede recuperarse hueso en vez de reabsorberse, que es lo que vemos generalmente en la implantología general. Comienza a haber una reabsorción en cráter y esto muchas veces termina en problemas de perimplantitis. Estas son las imágenes clínicas del mismo paciente. Fíjense cómo queda la híbrida superior y los segmentos inferiores. Aquí están, maxilar superior, maxilar inferior. Ustedes ven aquí en esta zona los últimos implantes. Generalmente, como en estos implantes, ustedes ven que son un poco más delgados.
se colocan más implantes por diente a reemplazar. Así que, por ejemplo, en estos dos segmentos posteriores se dejó un implante más distal a donde la estructura metálica se ancla, se cementa sin necesidad de que allí vaya opacador o porcelana, todo para ayudarnos a guiar de una mejor forma o facilitarnos cuando estamos cementando las estructuras en metal porcelana sobre esos implantes. Entonces ustedes pueden ver aquí en los perfiles, el izquierdo y el derecho, el último implante no va cubierto con porcelana, sino que nos sirve de guía para buscar la mejor inserción de la estructura. Aquí tenemos el resultado 3 días después y un seguimiento a un año, donde vemos que todo es bastante estable. Otro paciente que consulta también lleva muchos años utilizando prótesis total superior. En el maxilar inferior tiene unos segmentos de prótesis fija, metal cerámica con una enfermedad periodontal bastante avanzada, con movimiento de todos esos segmentos. Y entonces le proponemos hacerle el procedimiento en 3 días y el paciente está totalmente a la expectativa, donde vemos aquí en la radiografía panorámica la situación del maxilar inferior, ningún diente es rescatable. Entonces, el plan de tratamiento es ver al paciente como un todo, ver cómo le podemos solucionar tanto el maxilar superior y el maxilar inferior, desfocalizando todos esos sitios que se encuentran con problemas periodontales o endoperidontales en la mandíbula. Y este es el caso una vez colocados los implantes y cementada la prótesis fija. Vemos, yo utilizo mucho en las radiografías panorámicas, perdón, de perfil, en los pacientes edéntulos totales superiores e inferiores, o en los que les voy a realizar los dos casos de los maxilares para ver el ángulo ANB, si en realidad se trata de un paciente que tenga una clase 3 de Angle o una clase 2 o una pseudo clase 3 por aquel patrón de reabsorción ósea que presenta el maxilar superior, que es centrípeto, y de la mandíbula, que es centrífugo. Entonces, lo podemos estudiar mejor en una radiografía de perfil. Este es el antes y esto es 3 días después. Ese paciente igual hizo una serie de consultas, es una persona muy conocida en el medio. eh, Estaba trabajando tranquilamente después del tercer día. Una vez cementadas las prótesis, él inició su trabajo tranquilamente sin ningún problema. Todo esto parece que fuera mentira, pero ustedes con el tiempo, en la medida que entiendan un poco más de esta tecnología, pues van a ver y van a poder ser testigos de que esto sucede, y la maravilla para el paciente y para uno como clínico es inmensa. Bien, tenemos otro caso de rebordes atróficos. Fíjense en el posoperatorio inmediato cómo lo solucionamos. Quedan los implantes colocados en una forma que ustedes dirán, pero allí no entra una fija, porque fíjense cómo están esos implantes divergentes. ¿Qué pasa allí? Hay varias estrategias para paralelizar esos implantes posteriores. Una es doblándolos y logrando que queden en una angulación muy parecida a los de adelante. Otra es usando unos anguladores que vienen prefabricados, o la otra es fabricando unas cofias correctoras de angulación para que allí calce toda una estructura que vaya de lado a lado, paralela con los dientes, perdón, con los implantes o los pilares de los implantes de los dientes anteriores. Entonces hay muchas formas de realizar este tipo de procedimientos. Aquí está, este es el caso antes del tratamiento, y aquí tenemos 3 días después. Fíjense, el cambio en su expresión es supremamente grande. Aquí está la radiografía panorámica previa y aquí la tenemos después de 3 días, cómo quedan cementadas las prótesis. Es obligatorio que tomemos estas radiografías una vez finalizada la prótesis para estar seguros de que eliminamos o que vamos a eliminar todos los excesos de cemento que queden por allí, que puedan producir daño al hueso, al diente o a la prótesis. Por norma, por protocolo, siempre le tomo una radiografía, una tomografía, y una vez finalizado el procedimiento quirúrgico, para ver dónde quedaron los implantes. Entonces, fíjense cómo vemos aquí la zona pterigomaxilar, vemos cada uno de los implantes, vamos viendo cómo quedan
agarrados en las dos corticales, la primera cortical la que da hacia la boca y la segunda cortical que es la opuesta a la entrada del implante, y todos tienen su correcto anclaje, al igual que en la mandíbula. Bueno, en los segmentos edéntulos atróficos puede haber segmentos muy atróficos, severamente atróficos, donde hay filos de cuchilla, hay segmentos que no son tan atróficos, hay segmentos o dientes unitarios por espacios edéntulos o posexodoncia. Todo esto es lo que más consulta nos produce, pero aquí pues les traigo unos casos para que ustedes puedan ver cómo en realidad la solución para segmentos es supremamente importante con este tipo de implantología, logrando que todo sea de mucho más sencillo para uno, para el laboratorio y para el paciente. Desde luego llegar, fíjense aquí, teníamos el diagnóstico, las zonas de problemas, un segmento posterior superior derecho, el lateral, ¿sí? Y el segmento superior posterior izquierdo y los dos segmentos edéntulos posteriores. Muchas veces el paciente llega por un implante, por ejemplo, en este lateral, pero debemos en realidad tener la capacidad de analizar todo el conjunto para saber qué le podemos ofrecer al paciente. Y un paciente que generalmente llega por un solo implante se va satisfecho y contento de que le han solucionado su problema de oclusión a largo plazo, porque si yo le hago solo, por ejemplo, en este caso el lateral, seguramente no va a tener un pronóstico a largo plazo porque va a continuar la oclusión traumática por la falta de guía oclusal posterior. Entonces es más importante para que perdure en el tiempo ese implante de la zona lateral, rehabilitar de una forma implantosoportada los segmentos posteriores. Y esto fue lo que se realizó. Fíjense cómo logramos solucionar lo de los segmentos posteriores para que lo del segmento anterior, los dientes remanentes, duren más en su boca con el tiempo. Esta es la rehabilitación. Aquí tenemos la zona del lado derecho, la zona del lado izquierdo. Y vemos pues la adaptación y cómo se logra dar pues buena estética y función con este tipo de implantología. En los casos de dientes unitarios también hay pues muchísimos ejemplos, solo he escogido unos para presentárselos aquí en esta reunión. Tengo aquí un caso de una paciente que iba finalizando su tratamiento de ortodoncia con un enanismo radicular por un tratamiento supremamente largo, además por alguna patología que la paciente presentaba, que hizo que este diente 21 pues ya estuviera con una movilidad grado 3. Una vez retirados los arcos, el ortodoncista ya sabía que ese diente se iba a caer y nos la remite para que le hagamos un implante antes de retirar los brackets. Entonces, recibimos a la paciente, le realizamos le colocamos un implante monofásico que va a lo largo del alvéolo y se dirige donde hay más hueso, o sea, hacia palatino. Para cubrir un poco ese defecto que se presenta allí, rotea un colgajo pediculado del paladar tunelizado por detrás de la zona del 21, que era el que se estaba reemplazando, y en la parte vestibular, fíjense cómo quedó esa lengüeta empaquetada para que nos produciera un buen selle, nos estabilizara el coágulo y hubiera una buena cicatrización alrededor de esta zona estética. Fíjense lo logrado después de la cirugía y un control a los 8 días donde vemos que allí hay tejido fresco aún, está granulando y en la radiografía, fíjense cómo después de hecha la exodoncia, colocamos el implante, un implante compresivo tipo COS-Micro, el cual se acerca mucho allá al piso de la fosa nasal, no llega hasta allí, pero en realidad la compresión que tiene hace que tenga una fijación primaria espectacular y el implante quede en macro retención por esa compresión ósea que tiene y se estabilizó con una corona. Aquí lo que usé fue la misma corona natural del paciente, la corté, abocardé para que cupiera el pilar y la cementé.
Entonces, esta es la evolución. Fíjense, después de 5 años, continúa la paciente con un tejido completamente sano ahí en la zona del cuello del diente y muy estable. Fíjense en la zona palatina, aquí está todavía su orificio donde aún se ve cemento de fosfato de zinc, pero que realmente tiene una estabilidad muy grande con el tiempo. No se ha decolorado ni se ha opacado ese diente, entonces lo seguimos conservando ahí hasta que nos cambie la tonalidad o nos obliguemos a cambiarlo. Aquí fíjense el control desde el preoperatorio, el prequirúrgico, el quirúrgico inmediato, el posoperatorio inmediato, y fíjense el control después de 5 años. Lo que encuentro yo es que ha habido un remodelado con una ganancia de hueso supremamente interesante. El diseño de estos implantes es muy interesante. Fíjense que tiene un cuello delgado que actúa como un cambio de plataforma, lo que hace que se estabilice allí muy bien el tejido óseo y por lo tanto una adaptación de los tejidos blandos también absolutamente espectacular. Les comparto este otro caso de un canino, es un diente 23, el cual llegó por una fractura radicular. Tuve que sacar ese diente, colocar aquí, ven en la imagen de abajo, un implante. También le hice un colgajo rotado palatino, pediculado. ¿Pediculado por qué? Porque tenemos todo el aporte sanguíneo de la arteria palatina anterior que viene en el agujero palatino posterior. Lo único que tuve que hacer fue estabilizar el implante, bueno, digamos la lengüeta del tejido que roté, lo atravesé con el implante, lo cual me ayuda a estabilizar ese colgajo por un lado y solamente con fíjense, un colchonero horizontal, algo supremamente sencillo. Se feruliza los dientes de los lados durante aproximadamente unos 3 meses, de 3 a 4 meses. Y después de que estamos seguros de que ha habido un proceso de remodelado de aproximadamente el 60% del hueso ya está allí mineralizado y que el otro 40%, como ustedes saben por la fisiología ósea, sucederá alrededor de un año, se completará en aproximadamente un año, pues ya a los 4 meses puedo retirar una temporal y rehabilitarlo definitivamente. Fíjense cómo hace una cambio, una metaplasia hacia tejido vecino, esta zona que era de arrugas palatinas y queda en un margen gingival absolutamente espectacular. Con este tipo de implantes también tenemos la gran ventaja que no tenemos que dejar unos perfiles de emergencia supremamente profundos para que veamos que el diente parece que sale de la encía como lo vemos aquí en esta foto. Entonces, el proceso cicatrizal se da también muy bien con estos implantes monofásicos y vemos acá el control postoperatorio con una tomografía donde algunos pasos de rosca quedaron dentro del seno maxilar, pero pudimos aprovechar esa cortical del seno maxilar incluso para darle mayor fijación a ese implante mientras cicatrizaba y se remodelaba el tejido perimplantar. Bien, vamos a ver otro caso también de una fractura radicular. En ese caso es este diente, un 24, el cual ya tenía algo de lesión en esta imagen que no es de muy buena calidad, pero que se ve algo de menor densidad ósea perirradicular hacia el ápice. ¿Cómo logramos esta situación después de 3 meses de uso de una temporal sobre ese pilar? Retiramos ese pilar y construimos nuestra corona. Y fíjense cómo igual un perfil de emergencia muy pequeño, de aproximadamente 1 milímetro, milímetro y medio, nos puede dar estos resultados. Aquí tenemos la radiografía del pre y del posoperatorio inmediato, donde tenemos un implante. En este momento tenía un implante COS Plus, se llamaba COS Plus porque tenía una parte compresiva y una parte de bicorticalización en la punta. Y igual que siempre lo hago para todos los implantes unitarios, dejo una temporal que va ferulizada a los dientes vecinos con en este caso con un alambre de ligadura de ortodoncia y con unas resinas de fotocurado.
el cual dejé pues los 4 o 6 meses de cicatrización que conlleva el hueso. Bien, y este es el control, fíjense el control, con su coronita ya cementada, bien adaptada y pues en buenas condiciones. Fíjense el diente, la corona, aquí la tenemos. En realidad pues el resultado es bastante satisfactorio si lo comparamos con una corona metal cerámica que tiene en el diente de atrás y que pues permite ver que allá hay ya algún grado de desadaptación. Bien, entonces quiero mostrarle aquí este pequeño resumen para aprender las grandes diferencias que hay entre la implantología convencional bifásica o tipo Granemark y la implantología córtico-basal que pues nos permite plantearle otro tipo de tratamientos a nuestros pacientes, y es que los implantes no son el reemplazo de las raíces dentales. Este punto es muy importante porque muchas veces desde la implantología convencional hemos aprendido que los implantes son raíces, y en realidad no son raíces de los dientes, son unos elementos o unos dispositivos médicos intraóseos que quedan allí, pero que jamás van a reemplazar la mecanobiología que tiene la raíz del diente, ni por la parte sensorial, ni por la parte biomecánica va a funcionar igual un implante. Entonces es un error rotundo explicarle al paciente que le estamos poniendo un implante que es el reemplazo de una raíz. Eso es algo que es supremamente real y cierto, y sabemos que el implante óseo integrado o en un inicio, como lo decimos en la implantología corticobasal, con macro retención, está óseo fijado, que con el tiempo se da un proceso de osseointegración, es cierto, se da, pero nunca va a ser el reemplazo de una raíz. Las coronas de los implantes no deben tener oclusión PKT. Eso por lo mismo que dijimos anteriormente. Ya tenemos algo que no es una raíz de diente, entonces no podemos reemplazarlo con una morfología PKT o una morfología profunda de o Peter Catomas, en la cual los contactos oclusales van a ser foseta lomo o vertiente, o en tripoidismo, sino que tiene que ser un contacto relativamente más suave para favorecer la estabilidad del hueso, que ese hueso no se nos vaya a fatigar, a microfracturar, a unir las fracturas que finalmente producen una destrucción ósea perimplantar y la pérdida del implante, sino que debemos usar una oclusión, digámoslo, suave para que el hueso se mantenga y haya contactos oclusales, que es en la forma que mejor responde el hueso, con la compresión ósea y no con fuerzas en cizalla o en torsión. Las coronas de los implantes no deben cumplir los requisitos de una oclusión mutuamente protegida. Entonces, esto es bien importante porque generalmente debemos buscar una oclusión en grupo con los implantes. La regeneración ósea vertical con injertos óseos generalmente no restablece el hueso perdido. Y yo creo que eso es bien sabido por todos. Por más que pongamos una altura de 7 milímetros, no vamos a tener más del 40% de esa regeneración. En el mejor de los casos, porque generalmente tenemos nuevamente una reabsorción con una pérdida ósea similar a la original. Los perfiles de emergencia adecuados no requieren de un espesor biológico grueso promedio de 5 milímetros como en la implantología convencional. Aquí podemos dejar, como ya les mostré en las fotos, 1 milímetro, 2 milímetros es más que suficiente con un adecuado manejo del contorno en la temporal antes de poner nuestra corona definitiva. La carga inmediata no es un procedimiento riesgoso. Definitivamente, el aplicar la carga inmediata depende del conocimiento que tengamos nosotros de la fisiología del hueso. Si nosotros tenemos el conocimiento profundo de la fisiología del hueso, de la mecanobiología explicada por Frost y las leyes de Wolff, entre otros, pues vamos a entender que la carga inmediata es muy posible y fisiológicamente estable, y que hace que el hueso se mantenga y perdure en el tiempo. Aquí vemos un caso de un segmento donde no son necesarios los injertos óseos.
Fíjense, un segmento posterior en zona del 16 y del 17. eh, Se puede reemplazar de esta forma con un implante casi que está doblado a 90 grados y que se agarra muy bien a la zona pterigomaxilar. Otro implante que está anclado a la pared de la bóveda palatina por uno de los alvéolos del molar que se sacó. Y fíjense cómo en este corte vemos que el implante se ancló en este hueso, quedó una franca comunicación oroantral y solo con la temporal que en su momento tuvo para estabilizar el coágulo de sangre que allí se formó. Fíjense que después en un control de 3 años, vemos que se ha cerrado completamente, está formado el hueso sin necesidad de un injerto. Entonces, muchas veces queremos darles alguna ayuda que no requiere, por la genética de los tejidos, no la requieren. Tiene una cicatrización allí por tercera intención, entonces no hay necesidad de hacer un injerto óseo. Bien, vamos a ver un poquito algo del consenso de la Implant Foundation respecto a la formación, porque muchos dirán, bueno, ¿y ustedes esto de dónde sale? ¿Ustedes de dónde toman el conocimiento? Es muy importante entrenarse. La Implant Foundation, que tiene su base en Múnich, Alemania, es, digamos, la parte académica de ID Dental, de la casa ID Dental, que es de Suiza. Una analogía puede ser con la ITI de Straumann. Entonces, Straumann tiene su casa matriz, su fábrica de implantes, y la ITI es la parte académica de Straumann. Entonces, aquí la International Implant Foundation es el ente académico de los implantes corticobasales y de dental. Y desde la formación de la International Implant Foundation, los consensos dicen que la capacitación y las experiencias con los implantes dentales convencionales diseñados para la integración no son útiles para comprender los principios de los implantes corticobasales al trabajar con ellos. O sea, hay unos conocimientos que se deben adquirir para entender muy bien este tipo de implantología y no, en realidad se tienen unos principios muy diferentes a la implantología convencional. Entonces, esto es importante para que los que se quieran acercar con todo el cariño y con todo el gusto que tenemos porque utilicen esta tecnología, pues estamos formando a los diferentes doctores que se acerquen a nosotros. La International Implant Foundation no recomienda restricciones con respecto al uso de implantes corticobasales para alguna especialidad odontológica. Esto es supremamente claro, o sea, no estamos diciendo esto solo lo usa el cirujano maxilofacial o solo lo usa el rehabilitador o solo lo usa el periodoncista. No, no hay restricción en quién usa este tipo de implantología. ¿Por qué? Porque cualquier especialidad que quiera aplicar la implantología corticobasal requiere de una capacitación y un entrenamiento profundos en la parte quirúrgica como protésica, muy diferente al de la implantología convencional. Entonces, esto es importante entenderlo y entonces por eso es que debemos comprender que hay gran variedad, hay un arsenal grande de implantes desde el punto de vista de la implantología monofásica, con diferentes diseños. En este caso, ID Dental propone implantes de compresión ósea y por otro lado, implantes corticobasales. Y entonces, pues hay que saber muy bien en qué momento se aplica cada uno de estos sistemas y cómo se mezclan entre ellos para tener un buen resultado. Estamos invitando entonces a todos los que quieran participar de la formación de este tipo de implantología a un masterclass, ¿sí? Que consiste en realizar 4 sesiones de 3 días cada una, de las cuales 3 sesiones se toman en Colombia en este momento o en España, y la sesión número 4 se toma en el país que la Implant Foundation elija, que puede ser Alemania, Montenegro, Serbia, bueno, no sé ya estos países que quiera pasar, pero por ahora el país elegido es Montenegro, donde habrá la próxima reunión en mayo de este año. Y allí lo que se hace es asistir a la cuarta sesión, los que ya hayan asistido a las otras 3 sesiones, se
Presentan los casos de arcos completos, segmentos y unitarios, y se presenta un examen teórico. Para los que quieran, además, ser Master Teacher, pues deben presentar, según el formato que la Implant Foundation elija, da un tópico o un tema especial teórico para que se presente allá ante un jurado, y además se presenten algunos de los casos hechos con análisis respecto al tema que haya que tratar. Debajo ustedes pueden encontrar unos links en los cuales pueden encontrar más información acerca de este tipo de implantología. Bien, tenemos el masterclass próximo, entonces les quiero compartir un poco de en lo que consiste el masterclass que hemos diseñado también para facilitar un poco más el aprendizaje, hacerlo más seguro y que nos ha dado un excelente resultado. Es en Armonía Dentofacial University. Vemos varios temas a través de una plataforma virtual antes de cada sesión presencial, lo que le ha dado gran peso a este tipo de entrenamiento para esta implantología. En la primera parte se ven unas bases teóricas a través de espacios virtuales. Hay unas charlas complementarias a través de encuentros sincrónicos. Y hay una presentación y socialización de casos simples y complejos cuando hacemos los encuentros. Hay unas cirugías en vivo de casos resueltos en 72 horas para que ustedes vean los grandes beneficios, cómo es que se realiza este tipo de implantología y cómo se puede rehabilitar este tipo de implantología, ya sea en casos unitarios o casos de segmentos o casos de completos de uno o dos arcos edéntulos. Hay prácticas hands-on que son muy importantes para que ustedes puedan ir de una vez entrenando en sus consultorios, empezando con los casos más sencillos, y vendrá pues el grado de certificación para que lo puedan aplicar esta tecnología en cada una de estas consultas e ir escalando desde lo fundamental hasta llegar a la demostración que hacen en la presentación en Europa para obtener el masterclass. Bien, esta es nuestra próxima promoción 11, sesión 1. Tenemos en México, tenemos la parte teórica que realizaremos el 9, 16 y 23 de marzo de este año. Y todos los jueves nos reuniremos, o sea, esos jueves nos reuniremos antes de hacer la parte presencial el 28, 29 y 30 de marzo de este año. O sea, estamos muy próximos a iniciar este gran curso por segunda vez en Ciudad de México. Aquí están los datos de contacto para los que quieran más información acerca de este entrenamiento. Les comparto algunas de las fotos para que se animen. En realidad, el compartir estas experiencias de esta implantología a nivel mundial cada vez está siendo más interesante, más grande, con participación de gente de todos los lugares del mundo, de la India, de Bulgaria, de Alemania, de Italia, de España. Ahora estamos ingresando muy bien de aquí de Latinoamérica, de Colombia, ya tenemos varios también, varios masterclass. Esperamos que de México también se una un grupo grande y puedan disfrutar de estos encuentros donde se comparte mucho de este tipo de implantología, se aprende demasiado y pues además se pasa un rato agradable. Bien, esta era la presentación del masterclass de implantología córtico-basal. Entonces, Stephanie, no sé si tenemos alguna Muchísimas pregunta del gracias. público. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, tenemos una pregunta Bueno. del doctor Germán Duarte. Nos comparte esto. Regálame un segundito para leerlo bien, que está como en varias partes. Dice, doctor Daniel, en uno de los casos se observa que el implante se encuentra levemente dentro del seno maxilar. ¿No ha observado reacciones adversas? Gracias. Efectivamente, no. Todo viene de la experiencia que tenemos incluso en el manejo de grandes traumas maxilofaciales, donde hemos puesto muy gran número de tornillos de osteosíntesis, placas y tornillos, al igual que en cirugía ortognática,
La experiencia nos dice que si el procedimiento ha sido bien realizado dentro de unos esquemas de asepsia, antisepsia, no vamos a tener ningún problema si este implante se pasa a 1 milímetro, 3 milímetros, 5 milímetros. Lo lógico es no invadir tanto estas cavidades, pero en realidad no tiene ningún problema ni de una perimplantitis retrógrada por sobreexposición del implante dentro del seno maxilar. Listo. De hecho, igual pueden quedar en algunos casos los implantes dentro de cavidades como la cavidad nasal, porque son cosas, son sitios anatómicos que dan muy buen anclaje para los implantes y podemos abordar allí, así como el implante queda parte en la boca, otra parte puede quedar en la fosa nasal o puede quedar en los senos maxilares, pues debe pasar lo mismo que lo que pasa en la boca y es absolutamente nada. Si hay un buen sello de la mucosa allí, pues no pasará nada. Si se guarda buena higiene oral y se hizo el procedimiento con asepsia antisepsia, no tenemos ninguna reacción extraña o deleteria dentro del seno maxilar. De hecho, hay implantes que tengo desde hace más de 10 o 12 años y no tienen ningún problema al entrar en este tipo de cavidades. Listo, también nos escriben estos implantes, cómo responden al tejido blando cuando su capacidad de adherencia y respuesta del AN y la función a través del tiempo. Gracias. Bueno, sí, perfecto. Está perfecta esa pregunta. Miren, el implante es mínimamente invasivo. En realidad, una de las características de los implantes corticobasales es que no tienen diámetros muy grandes porque al ser sólido y de una sola pieza, no necesitan un ensamble del abutment con la parte intraósea y no necesitan de un tornillo pasante, lo que permite que sea de menor diámetro sin perder sus propiedades de resistencia a la flexión o a la torsión. Entonces, esto nos da una tranquilidad también enorme. El hecho de que sean lisos, los implantes lisos, ya está demostrado que no tienen perimplantitis. La perimplantitis es producto de la preparación de superficie de los implantes. Entonces, una vez se da cabida, se pierde hueso, ya sea por uso o por desuso, eh, una vez colonicen la superficie de los implantes tratados, algún tipo de bacterias o sean hongos o amebas o Candida albicans, como se ha demostrado, eh, pues va a haber un problema muy grande de perimplantitis, pero en los implantes lisos no hay este problema. Lo máximo que se podría presentar es un absceso subperióstico, pero en realidad no los he visto hasta el momento, pero es lo que está descrito en la literatura. Muchísimas gracias, Doc. En este momento no tenemos más más preguntas, perdón, del contenido. Como tenemos algunos invitados de México, queremos reafirmar las fechas del máster de allá, invitarlos a que hagan parte y aquí también invito pues al doctor Rodrigo a que nos pueda acompañar Buenas en la noches. información de México. Rodrigo. Vamos a silenciar. Hola, doctor, te estamos escuchando. ¿Me escuchan? Aló, buenas noches. Sí, buenas Aló. noches. A ver, doctor, muchas gracias por su conferencia. Mi nombre es Manuel Loaiza, yo soy cirujano maxilofacial. Tengo varias preguntas al respecto. La primera es, ¿cómo es la secuencia? ¿El diámetro es de 3 o de cuánto es el diámetro? A ver, este tipo de implantes tienen unos diámetros que son mucho más, digamos, hay una gama más amplia de diámetros y longitudes, doctor. Yo pienso que es importante en este momento, pues, informarse un poquito más acerca de la gran variedad de implantes, de posibilidades que hay. Hay diámetros desde 3.0 hasta 10 milímetros de diámetro, que no lo tienen los implantes bifásicos. Hay longitudes desde los 6 milímetros hasta los 32 milímetros, que no lo tienen los implantes bifásicos. Entonces, Claro que sí, doc. Por ejemplo, los cigomáticos, no.
Doc, sí, permítame un momentico, hago la aclaración. De los implantes que no son cigomáticos, ¿listo? Aquí tenemos implantes de 32 milímetros, pero porque queremos alcanzar segundas o terceras corticales cuando alcanzamos la zona pterigomaxilar. Para los implantes cigomáticos, pues tenemos incluso implantes de 40 con diferentes nomenclaturas hasta implantes de 50 o 52 milímetros para cigomáticos. Incluso ahora que tuve la oportunidad de dictar una conferencia en el Congreso Internacional de este tipo de implantología que se llevó a cabo en la ciudad de Hyderabad en la India, presentaron mis colegas cirujanos maxilofaciales y rehabilitadores orales casos que están haciendo con implantes colocados anclados en la glabela, cosa que no lo han presentado aún con ningún tipo de implante bifásico. Y estos implantes son todavía más largos, tienen una longitud de aproximadamente 60 milímetros de longitud por 4.6 de diámetro. Entonces, la gran versatilidad que ha demostrado este tipo de implantología no la ha demostrado la implantología convencional. Ya, mi otra Entonces, pregunta es, ¿hacen cargas sí. transicionales o cargas definitivas? Generalmente nosotros aprovechamos, o en este tipo de implantología se aprovecha toda la parte de fisiología ósea. Si la entendemos muy bien, sabemos que estamos haciendo una carga inmediata aun cuando el hueso ni siquiera ha empezado su proceso de remodelación o de cicatrización. Esto es antes de 72 horas. Entonces, es muy interesante esa pregunta, Doc, que usted me hace porque muchas veces dicen, es que están promoviendo una cuestión de implantes que dice que están antes de 72 horas. Esto no es marketing, esto es cuestión de conocimiento de la fisiología ósea. Entonces, lo que buscamos es darle al paciente una oclusión muy estable con una carga inmediata antes de que el hueso comience su proceso de remodelado. Pues digamos que eso también se manejaría en la implantología convencional, por ejemplo, en un All on 4, en un All on 5, ¿cierto? Porque uno maneja las cargas inmediatas. Sí. Y bueno, y mi otra pregunta es, si los implantes tienen flexibilidad, que, pues porque obviamente no conozco en este sistema, qué tanto problema se pueda presentar en el momento de hacer toma de impresiones y pues si el implante es flexible y se manda al laboratorio, luego pues que se modifique la posición del implante eh, para la rehabilitación final, porque si el implante es flexible. Sí, sí, es correcto. La flexibilidad no es tanta, Doc, o sea, todo depende de la longitud del implante, es lo que el principio de cualquier, de la metalurgia, cualquier varilla más larga, pues es más flexible, entre más corta es más rígida, y entonces aquí en estos implantes pasa lo mismo, pero no hay ninguna variación entre si se ha colocado bien el implante, se ha anclado bien, no va a tener ningún problema de variación desde la colocación del implante hasta la toma de impresión y la prueba de estructuras y esto se hará pues de una Yo veo que hay forma implantes que correcta. están casi a 45, ¿cierto? Y entonces lo flexiona cuando ya lo pone o pues... Estos implantes se doblan en el momento de colocados, Doc. Se doblan, se angulan, incluso yo creo que alcanzó a ver uno que les dije que tiene casi 90 grados Sí, yo lo y vi. esto efectivamente produce más riesgo de flexibilización del implante, pero pues ya depende un poquito de la experiencia en la colocación, del buen anclaje, como lo digo, y de la correcta toma de la impresión. ¿Usan tomografía prequirúrgica o no es necesario, solo con panorámica? No, 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 para todos los casos totalmente obligatoria, una tomografía prequirúrgica con un correcto y adecuada planeación tridimensional porque estamos dirigiendo los implantes en una dirección que no es totalmente vertical ni paralelos unos entre otros, sino que son posiciones divergentes donde encontramos el hueso de mejor calidad. Entonces, esto es importante para que nosotros podamos planear de una forma correcta, o sea, digamos que la orientación espacial en este sentido es más exigente que con la implantología convencional, donde los implantes son frecuentemente más cortos. Ya, la última pregunta, doctor. Dale, Doc. ¿Aplica la planeación virtual en esta implantología, que es como lo que está mandando la parada en la
implantología convencional o no aplicaría? Digamos, esa es una cuestión de gustos, pero más que todo aplica para los principiantes. De hecho, es recomendable, ¿no? Pero como lo dije en los objetivos de la Implant Foundation, en el consenso, se recomienda que el implantólogo más diestro en la implantología convencional, el periodoncista, el cirujano maxilofacial, el rehabilitador, todos están invitados a que empiecen esta disciplina desde cero para que entiendan todos los principios y puedan aplicarlo correctamente, doc. Ok, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto, doctor Loaiza. Gracias, Gracias. doctor. Doctor Santiago, le doy la palabra para poder hablar del Masterclass de México e invitar a todos los mexicanos que nos acompañan en esta oportunidad. Muy gracias. Mil disculpas primero. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, Rodrigo. Todo bien. ¿Qué tal, mi querido Daniel? Excelente plática, Hola. como siempre. Ahora sí que es una delicia estarlo escuchando. Pero bueno, Querido. muchas gracias por la plática. Estuvo excelente. Mil disculpas. Ahorita se me fue. Es de aquellos momentos que se te va el internet en el momento justo, ¿no? Entonces hemos tenido ahí unas pequeñas variaciones, pero ya estamos a la vuelta. Y bueno, como dice por ahí el equipo de colaboradores, están invitados a México, que va a ser prácticamente la segunda sesión que se haga. La primera la hicimos en septiembre, con gran éxito, grandes profesionistas, grandes profesores que estuvieron con nosotros. Y bueno, pues nuestra próxima sesión la tenemos planeada para prácticamente el mes de abril en vía presencial, que va a ser 18, 19 y 20 de abril, en la cual pues lo vamos a realizar en la Ciudad de México. Esto, pues ahora sí, comentaba el doctor Daniel, inicialmente está el proyecto de hacerlo en Colombia, que usted lleva muchos años, doctor, haciéndolo, pero gracias al interés de tanta gente que hemos tenido de gran parte de Latinoamérica, pues se ha ido abriendo campos poco a poco. Y aquí en México, afortunadamente, pues tenemos el apoyo de IDE, de la IEF, que es al 100%, tanto de, ¿cómo se llaman? A nivel nacional e internacional. El apoyo que tenemos con respecto al doctor Daniel, ahora sí que es al 100%, que prácticamente lo sabemos, es el pionero de aquí de Latinoamérica, pero también tenemos el apoyo completo de un equipo de profesores, y usted no me dejará mentir, doctor, ¿cuántos profesores tenemos en total de la IEF que están con toda la capacidad en el habla hispana y en el habla, vamos, ¿no? Inglés y, bueno, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos somos Bueno, profesores? sí, Son sí, muchísimos. de habla hispana tal vez somos, en el momento debemos ser 3 no más, Tres nada más, entonces eso pero es. pero ya en la Implant Foundation, en las bases hay aproximadamente 80 y este año Exactamente. aumentarán más porque veníamos aumentando progresivamente, pero por cuestiones de pandemia tuvimos un receso, se hizo todo virtual, seguíamos nuestras actividades académicas, pero ya presencialmente vamos a arrancar nuevamente desde mayo y aumentará este número, sobre todo para los de habla hispana, más masterclass y más master teacher que nos ayuden a Eh, divulgar más esta tecnología, porque discúlpame, Rodrigo, te interrumpo un poquito, no, que adelante, adelante. es que el desconocimiento en realidad de esta tecnología es grande, pero lo que vamos haciendo va evolucionando y va ampliando más, digamos, más consultorios en las diferentes clínicas, comienzan a ver estos implantes como algo extraño o que realmente no debía ser, pero es el momento de decir que esto es una ciencia que cada vez va progresando más, que si bien tiene sus bases científicas desde la ortopedia, desde la medicina ortopédica desde los años 50, ahora cobra gran fuerza y se está sobreponiendo cada vez más, por lo cual necesitamos más master teacher y más masterclass que estén bien entrenados y que nos ayuden a divulgar mucho mejor esta técnica. Exactamente, ese es el punto. Y bueno, me corto, pero estamos en el mismo punto. Estos másters que se están dando, pues ahora sí que las personas que nos están escuchando, y se lo decimos porque estamos en el misma área, no es solo para nuestra práctica privada, sobre todo tenemos muchísimos profesores que están súper interesados en tomar todo lo que es el área académica y como usted lo acaba de decir,
el hecho de ser masterclass o master teacher, pues tenemos el aval de la IF, que prácticamente es un organismo muy grande en cuanto a lo que es la implantología córtico-basal, y la cual nos va a respaldar para poder dar clases a nivel nacional e internacional. Entonces, ahora sí que no es un curso cualquiera, ¿no? Sino que todos los que nos interesen en algún momento tendríamos esa posibilidad de hacer los 3 cursos, como usted comentó, que pueden ser en Colombia, en México, en España, y bueno, me parece por ahí que de repente van a abrir otros países, ciertamente. Y una vez que se tenga esto, pues estarán invitados a Montenegro, que es por lo pronto la sede, y de ahí, pues bueno, a volar mucho. Entonces, ojalá y las personas que nos estén escuchando, pues vean también esto no solo como un curso, sino la posibilidad real de que se pueda hacer todo este tipo de protagonismo para en un momento hacerlos en nuestra práctica privada con nuestros pacientes, pero para que también podamos difundir, porque ciertamente, y tiene razón, necesitamos muchos profesores, ¿no? Para tener pues éxito en este tipo de tecnología que prácticamente está evolucionando. No siempre lo he manejado al principio como algo alternativo, pero cada vez me convenzo más de que es una de las mejores opciones, si es que no la mejor, pero sí necesitamos que las personas interesadas, pues con todo el gusto del mundo, se acerquen a usted, a un servidor, y podamos hacer todo, ¿verdad? Y que nos estén esperando por allá. Bueno, pues estamos a sus Doctor, una órdenes. última pregunta, qué pena que me surge. No, adelante, Mínimo en su experiencia, ¿sobre cuántos implantes ha colocado una híbrida? A ver, mira, doctor Manuel, Sí, ahí los consensos tú los puedes consultar en los links que dejamos ahí en la pantalla, pero el consenso básicamente dice que debe ser colocado mínimo en 10 implantes en el maxilar superior y mínimo 8 en el maxilar inferior. Entonces ya todo depende de la anatomía, de la contextura del paciente, de muchos factores que hay que analizar, pero digamos ese es el promedio, doctor. ya. Y la última, ¿es muy costoso el implante? Porque pues eso es un dato muy importante a uno como. Ya eso lo puedes hablar internamente con alguna de las Ok, personas comerciales de esta empresa. listo, doctor, gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron, que tengan una feliz noche, les agradecemos la presencia desde diferentes países y los invitamos a ser parte de nuestros encuentros presenciales y virtuales que hacen parte del Masterclass. En este momento les reafirmo que tenemos los programas abiertos en Colombia, en México y en Perú. Les dejé el número donde pueden solicitar información, también a través de nuestras redes sociales. Quedamos muy pendientes de todos ustedes y mil gracias por su compañía hoy. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Bye bye. Gracias, hasta luego.